Hola a todos. Los temas que vamos a ver hoy en nuestro curso de Álgebra Superior 2 son los que corresponden a los axiomas de Peano y las propiedades de la suma de los números naturales. Comenzamos. Al igual que con los números enteros que estudiaron en Álgebra Superior 1, que lo definían como un conjunto con ciertas propiedades que satisfacían ciertos axiomas, vamos a definir los números naturales usando los axiomas de Peano. Peano es el apellido del matemático italiano que propuso estos axiomas, ¿sale? Y entonces, para nosotros el conjunto de los números naturales va a ser un conjunto no vacío que vamos a denotar con la n, con la doble barrita vertical aquí a la izquierda, como acostumbramos, que va a satisfacer 5 axiomas. El primer axioma es que en los naturales vamos a tener un elemento al cual vamos a llamar 1 y que lo vamos a denotar pues como usualmente escribimos el 1. El segundo axioma me dice que para cualquier número o para cualquier elemento de n que tengamos, siempre va a existir un único elemento en n que vamos a denotar como n estrellita y que vamos a llamar el sucesor de n. Y el tercer axioma me dice que el sucesor de cualquier número pues va a ser siempre distinto del 1. Es decir, el 1 va a ser como nuestro punto de partida en nuestro conjunto de los números naturales. El cuarto axioma lo que me dice es que siempre que yo tenga dos números naturales, si sus sucesores coinciden, entonces esos dos números tienen que ser iguales. Y finalmente, el axioma número 5, al cual vamos a llamar axioma de inducción, y tal vez el nombre les suena porque ustedes ya han hecho demostraciones usando inducción matemática, pues dice lo siguiente. Si yo tengo un subconjunto de los naturales con las propiedades de que el 1 es un elemento de K y siempre que yo tenga que el sucesor de un elemento de K vuelve a pertenecer a K, entonces ese subconjunto de los naturales, K mayúscula, pues debe de ser el conjunto de los números naturales, ¿sale? Entonces este axioma va a ser muy útil para demostrar teoremas. De hecho se van a dar cuenta en un momento cómo lo vamos a estar usando muchas veces, pero también pues con la idea que se deben de quedar es que este axioma pues captura lo que ustedes conocen como el principio de inducción. Bueno, entonces el primer teorema, ya que vimos los axiomas de Peano, el primer teorema que vamos a demostrar es el siguiente, que si yo tengo dos números naturales distintos, entonces sus sucesores también deben de ser distintos. Esto lo vamos a hacer por contradicción. Es decir, vamos a suponer que los sucesores son iguales. Supongamos que X estrella es igual a Y estrella. Y entonces lo que va a pasar es que por el axioma 4 me decía que siempre que yo tengo que los sucesores de dos números son iguales, entonces los números son iguales. Pues el axioma 4 aplicado aquí pues nos permite concluir que el x tiene que ser igual a y, pero eso contradice el hecho o nuestra hipótesis de que x y y eran distintos, ¿vale? Entonces hemos demostrado que siempre que dos números sean distintos, sus sucesores también tienen que ser distintos. Bueno, entonces el siguiente teorema que vamos a demostrar es que siempre que tengo un número distinto de 1, pues ese número va a ser el sucesor de alguien más. Es decir, que puedo encontrar un número natural u tal que el x va a ser igual al sucesor de u.
Entonces, para la demostración vamos a hacer uso del axioma de inducción. Entonces, vamos a definir un subconjunto de los naturales K mayúscula de la siguiente manera. Voy a poner al conjunto que tiene como elemento al 1 y lo voy a unir con todos los naturales que satisfacen precisamente lo que quiero demostrar. Es decir, esto es el conjunto de todos los naturales para los cuales existe un elemento u en los naturales tal que x es el sucesor de u. Entonces lo que vamos a hacer es usar el axioma de inducción y demostrar que ese conjunto K pues tiene que ser igual a los naturales y en consecuencia pues cualquier natural distinto de 1 va a cumplir lo que queremos probar del teorema. Muy bien, entonces de entrada, bueno, pues es inmediato que el 1 es un elemento de K. Pues aquí lo estoy poniendo, ¿sale? Entonces, que el 1 es un elemento de K, eso es inmediato por la definición de K. Y luego, pues, vamos a suponer que tengo un elemento K minúscula que pertenece al conjunto K mayúscula. Y lo que tenemos que hacer es probar que el sucesor de K también va a pertenecer al conjunto K mayúscula, ¿sale? Porque eso es lo que queremos, eso es lo que nos dice el axioma de inducción, que siempre que el 1 esté en K y siempre que el sucesor de cualquier número de K también esté en K, pues el conjunto K debe de ser igual a los naturales. Entonces aquí como queremos probar que K es igual a los naturales, pues vamos a probar en particular que este K minúscula, su sucesor también es un elemento de K mayúscula. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos son dos casitos. Vean, el K mayúscula pues es el conjunto con el elemento 1, unión todo esto de acá. Entonces puede pasar que el K minúscula sea 1 o sea distinto de 1. Entonces vamos a analizar cualquiera de los dos casos. Si el K minúscula es 1, entonces el sucesor de K pues va a ser 1 estrella. Y entonces tomando U igual a 1, pues podemos ver que el sucesor de K pues va a ser igual al U estrella. ¿Sale? Es decir, el sucesor de K es el sucesor de un número natural. Y eso precisamente lo que me está demostrando es que K estrella es un elemento del conjunto K mayúscula, porque puedo encontrar un número natural para el cual este número natural K estrella es el sucesor de alguien. ¿Sale? Por otra parte, si el K es distinto de 1, entonces el K vive en este conjunto. El K vive en este conjunto y pues podemos garantizar, por estar en este conjunto, que existe un elemento U en los naturales, tal que K es igual al sucesor de U. Esto me implica que el sucesor de K pues va a ser el sucesor del sucesor de U. De esta forma, pues podemos encontrar un elemento en los naturales, que en este caso es U estrella, de tal manera que el sucesor de K pues es el sucesor de ese elemento de los naturales. Y concluimos de esa forma que el K estrella es un elemento de K mayúscula. ¿Sale? Entonces, lo repito nuevamente. A ver, que el K sea distinto de 1 me dice que K es igual al sucesor de un elemento U de los naturales, de un número natural U. Y bueno, tomando sucesores aquí en esta igualdad, pues lo que vamos a obtener es que el sucesor de K pues va a ser el sucesor del sucesor de U. Entonces, como el sucesor siempre es un número natural, y eso lo sabemos por los axiomas de Peano, que el sucesor es un número natural, pues estamos encontrando un número natural tal que el sucesor de K, pues es el sucesor de ese número natural U estrella. Eso significa que el K estrella, pues también es un elemento de K, porque es un sucesor de alguien más.
Y por lo tanto, por el axioma de inducción, ese conjunto K debe de ser igual a los números naturales. Y concluimos que todo número distinto de 1, todo natural distinto de 1, para todo natural distinto de 1 existe un U en los naturales tal que el X es igual al sucesor de U, que era lo que queríamos demostrar. Ahora, el axioma 4 me permite también demostrar fácilmente que este U que estoy encontrando en el teorema anterior, este U del cual X es el sucesor, va a ser único. El siguiente teorema que podemos probar es que para cada par de números naturales X y Y existe exactamente un único número natural al cual vamos a llamar X más Y, que cumple estas dos propiedades. Primero, que cuando yo hago X más 1, eso me da el sucesor de X para cualquier X en los naturales. Y en segundo lugar, que cuando yo hago X más Y estrella, pues eso es como tomar el sucesor de X más Y para cualesquiera X y Y en los naturales. Este teorema, pues prácticamente lo que me está diciendo o nos va a implicar que con los números naturales tenemos una suma, una operación suma, o que podemos definir una operación suma. Y de hecho, a X más Y, pues también lo vamos a llamar, o nos vamos a referir a esto como la suma de X y Y, o el resultado de la adición de Y a X. Muy bien, entonces, esta demostración, la demostración de este teorema, lo vamos a partir en dos partes. La primera parte me va a decir que en caso de que podamos definir esta suma, como lo establece el teorema, o sea, un elemento X más Y con las propiedades que establece el teorema, pues en caso de que la podamos definir, pues eso va a ser único. ¿Sale? Repito nuevamente. La primera parte lo que vamos a hacer es demostrar de que en caso de que se pueda definir, pues la forma en que la definimos va a ser única. Entonces, no perdamos de vista que lo que queremos es precisamente eso. O sea, considerar que tenemos un numerito que para cualesquiera X y Y podemos encontrar un numerito X más Y con estas dos propiedades. Que X más 1 es igual a X estrella y que X más Y estrella es igual al sucesor de la suma de X más Y. Ok, entonces, pues vamos a suponer que ya pude definir dos formas, ¿sale? Que tengo dos formas para definir el X más Y con esas propiedades. O que hay dos formas de definir esta operación con X y Y, de tal manera que se satisfaga lo que dicen las propiedades. Entonces, bueno, pues vamos a definir este AY y BY. El X lo estoy fijando. Estoy dando un X en los naturales y lo fijo. Y voy a trabajar con la Y. Y entonces, pues defino a Y y BY como el A1 pues va a ser el sucesor de X. El B1 también va a ser el sucesor de X. Y la A del sucesor de Y, pues lo voy a definir como que es el sucesor de AY. Y el B del sucesor de Y, pues va a ser el sucesor de BY. Y entonces lo que voy a probar es que los AYs, el AY y el BY, tienen que ser iguales. Y eso me va a decir de que en caso de que se pueda definir algo como lo que queremos con las propiedades que queremos, pues debe de ser único. Entonces, bueno, para poder demostrar eso de que el AY es igual a BY,
pues vamos a definir o vamos a considerar este conjunto K, que va a ser el conjunto de todos los números naturales para los cuales se vale que la y es igual al by. Y entonces ustedes ya más o menos se han de imaginar hacia dónde vamos. Vamos a probar que por inducción que este K es precisamente todo el conjunto de los números naturales. Bueno, entonces de entrada lo que vamos a hacer es pues verificar si el 1 está en K o no. Y efectivamente el 1 está en K. ¿Por qué? Pues porque por definición el A1 y el B1 lo definimos para que fuera el sucesor de X estrella. Muy bien. Lo siguiente es que si suponemos que K es un elemento de K mayúscula, pues como está en K mayúscula, la propiedad que hace que los elementos de los naturales que estén en K mayúscula es precisamente que la de Y sea igual a B de Y. Entonces, como K es un elemento de K mayúscula, pues lo que vamos a tener es que A de K es igual a B de K. Y entonces, por el axioma 2, yo sé que cada uno de estos tiene su sucesor. El sucesor de AK y el sucesor de BK existen. Y además, como AK es igual a BK, pues debe de pasar que el sucesor de AK es igual al sucesor de BK. Muy bien. Entonces, bueno, como A del sucesor de K es igual a esto, porque así lo estábamos definiendo, que AK de estrella es igual a la estrella de AK, eso por definición, y aquí tenemos que el sucesor de AK es igual al sucesor de BK, entonces aquí podemos hacer este puentecito para acá, y el BK estrella también cumplía con una igualdad parecida, y entonces aquí puedo poner un signo igual, y esto lo que me dice es que el K estrella pues también es un elemento de K mayúscula, porque estamos probando que A del sucesor de K pues es igual a B del sucesor de K. Y entonces hemos probado que siempre que tengamos un elemento K en K mayúscula, su sucesor también va a ser un elemento de K mayúscula. Y eso, por el axioma de inducción, lo que nos dice es que K debe de ser igual a todos los naturales. Entonces, en resumen, si yo pudiera definir con X y Y una operación, digámoslo así, entre comillas, que satisfaga las dos propiedades que establece el teorema, pues esos dos resultados o esas dos operaciones tendrían que ser la misma. ¿Vale? Bien, en el inciso A, lo que probamos es que en dado caso de que podamos definir la operación suma, esta va a ser única. Y ahora lo que vamos a demostrar es que efectivamente podemos definir una operación suma. Para eso, pues vamos a tomar un x en los naturales y vamos a ver, ese x va a ser arbitrario y vamos a ver que pues podemos definir la suma de x con cualquier y de tal forma que se cumplan estas dos propiedades que nos piden en el teorema, es decir, que x más 1 sea el sucesor de x y que x más el sucesor de y sea el sucesor de x más y para todo y en los naturales. Entonces, como ustedes ya se imaginan, pues lo que vamos a hacer es usar el axioma de inducción. Y para eso, pues definimos K mayúscula como el conjunto en los naturales, el conjunto de los x, para los cuales pues sí podemos definir esa suma x más y con estas dos propiedades que mencionamos anteriormente, que son las dos propiedades del teorema. Entonces empecemos. Lo primero que hay que hacer pues es demostrar que el 1 pues es un elemento de K mayúscula. Es como el primer paso de la inducción, ¿no? Entonces, bueno, si el x es igual a 1, pues lo que tenemos que hacer es demostrar que podemos definir la suma de 1 con
cualquier número natural de tal manera que se satisfagan las dos propiedades que queremos, estas dos propiedades. Entonces, bueno, pues vamos a definir, si x es igual a 1, vamos a definir como que x más y va a ser el sucesor de y. Y efectivamente, definiéndolo así, pues uno puede ver que cuando uno hace x más 1, pues por definición, eso tiene que ser el sucesor de 1. Y cuando digo por definición es por esta definición que estamos haciendo, que estamos estableciendo aquí, la definición de que cuando x es igual a 1, x más y va a ser el sucesor de y. Entonces, por esa definición, x más 1 va a ser el sucesor de 1. Pero el x era 1, entonces el sucesor de 1 no es otra cosa más que x estrella, y así la primera propiedad que necesitamos, pues se cumple. Y la segunda propiedad, pues veamos, cuando hacemos x más el sucesor de y, pues eso por definición, por esta definición, por la definición de suma que tenemos en este caso, pues no va a ser otra cosa más que el sucesor del sucesor de y. ¿Sale? Pero el sucesor de y, nuevamente aplico la definición de la suma y eso es x más y. Y entonces, al sustituir x más y aquí en lugar de y estrella, pues lo que obtengo es que esto va a ser el sucesor de x más y por lo tanto, esta segunda propiedad se cumple. Y entonces, como para el 1 sí podemos definir la suma de 1 con cualquier natural con esas dos propiedades, pues concluimos que el 1 debe de ser un elemento de K mayúscula. Ahora, vamos a suponer que x es un elemento de K mayúscula y como siempre, pues lo que vamos a demostrar es que el sucesor de x, al cual denotamos como x estrella, pues también va a ser un elemento de K mayúscula. ¿Sale? Por el hecho de que x vive en K mayúscula, lo que vamos a tener es que pues sí podemos definir una suma de x con cualquier natural que satisfaga estas dos propiedades, porque eso es lo que cumplen los elementos de K. Entonces, bueno, ¿qué vamos a entender como la suma del sucesor de x estrella más y? Pues esa la vamos a definir como el sucesor de x más y. Y ahorita lo que vamos a hacer pues es verificar que definiendo la suma del sucesor, definiendo así la suma del sucesor con cualquier y, definiéndolo de esta forma, pues se cumplen las dos propiedades que queremos. Entonces veamos, cuando yo tengo x estrella más 1, por esta definición que está aquí arribita, lo que tenemos es que eso va a ser el sucesor de x más 1. Pero x más 1, como x está en K, pues x más 1, recordemos que era x estrella. Entonces lo que tengo aquí, en lugar de x más 1, puedo poner x estrella. Y lo que obtenemos es que esto va a ser el sucesor de x estrella. Y eso es precisamente lo que queríamos demostrar para la primera propiedad, que x estrella más 1 pues es el sucesor de x estrella. Y en cuanto a la segunda propiedad, cuando hacemos el sucesor de x más el sucesor de y, pues esto por definición de la suma del sucesor con alguien más, pues eso va a ser x más el sucesor de y. Todo eso hay que tomarle el sucesor, o sea, va a ser el sucesor de x más y estrella. Y pues como x es un elemento de K, sabemos que x más y estrella, pues no es otra cosa más que la estrella de x más y, el sucesor de x más y. Entonces esto que está aquí lo podemos cambiar o lo podemos cambiar por x más y estrella, y aquí lo que tenemos es que esto va a ser el sucesor del sucesor de x más y. ¿Sale? Pero nuevamente por la definición, esta definición que tenemos aquí, sabemos que cuando tenemos el sucesor de x más y estrella, pues eso
el sucesor de x más y no es otra cosa más que x estrella más y, por esta definición, esta igualdad, esta forma en que estamos definiendo la suma del sucesor con cualquier y. Entonces sustituimos, en lugar del sucesor de x más y, ponemos aquí el sucesor de x más y. Aquí tengo el sucesor, y esto es precisamente lo que nos dice que la propiedad 2, definiendo la suma así para el sucesor, pues también se vale, porque estamos probando que el sucesor de x más el sucesor de y, pues es el sucesor de x estrella más y. Luego, el x estrella pues debe de ser un elemento de k. Estamos probando que el x estrella es un elemento de k, y por el axioma de inducción, pues el k tiene que ser igual a los naturales. ¿Sale? Entonces estamos probando que de manera única, y la unicidad, como ya dijimos hace un momento, es por la parte A, podemos encontrar o definir la suma de x con cualquier número natural, de tal forma que se cumplan las dos propiedades que están en el teorema. Pero también, como el x fue arbitrario, pues eso lo podemos hacer para cualquier x y para cualquier y. Y de esta forma hemos demostrado el teorema que queríamos. Bueno, ahora vamos a ver qué propiedades tiene esta operación suma que acabamos de ver que existe. Bueno, para empezar, pues va a ser asociativa, en el sentido de que si yo tengo tres números naturales, entonces, pues vamos a obtener lo mismo si a x le sumamos el resultado de y más z, a que si sumamos primero x y lo que obtenemos le sumamos z. Entonces, para demostrar esto, pues nuevamente vamos a usar el axioma de inducción. En este caso, pues vamos a fijar a x y y, los vamos a tomar arbitrarios, pero van a estar fijos, y pues vamos a definir k como el conjunto de los números naturales con la propiedad que queremos demostrar, es decir, que x más asociando y más z es lo mismo que si asocio x más y luego le sumo z, ¿vale? Entonces, vamos a probar primero que el 1 es un elemento de k. Y efectivamente, vean, cuando hacemos x más y más 1, aquí asociando primero y más 1, por las propiedades de la suma, ya sabemos que y más 1 es lo mismo que el sucesor de y. Entonces aquí x más, aquí aparece x más el sucesor de y. Y esto a su vez, nuevamente por las propiedades de la suma, esas dos propiedades que probamos, esas dos propiedades que estábamos considerando en el teorema anterior, pues tenemos que x más y estrella, pues es el sucesor de x más y. Y pues esto, nuevamente usando la propiedad 1 del teorema anterior, pues el sucesor de x más y pues no es otra cosa más que agarro x más y le sumo 1. Y entonces estamos probando que en el caso de que z sea igual a 1, pues la asociatividad se vale y por lo tanto el 1 debe ser un elemento de k. Ahora, el segundo paso es suponer que el z es un elemento de k y lo que vamos a hacer es demostrar que el sucesor de z pues también va a ser un elemento de k. ¿Sale? Pero de entrada, como el z es un elemento de k, pues sabemos que se va a valer que x más esta cosa, y más z así asociado, pues va a ser lo mismo que x más y, sumar primero x más y luego sumarle z. Entonces, pues vamos a probar que el z estrella también es un elemento de k.
es decir, que cumple la asociatividad. Bueno, entonces partimos de x más, y aquí estamos sumando y más z estrella, y más el sucesor de z, y por las propiedades de la suma, pues este y más z estrella es lo mismo que la estrella de y más z, o el sucesor de y más z, entonces esto es igual a x más el sucesor de y más z. Y otra vez, las propiedades de la suma me permiten tener esta igualdad. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí ya tengo que x más y más el sucesor de y más z. Entonces la propiedad de la suma me dice que eso va a ser igual al sucesor de la suma de los dos números que tengo aquí. Justo es la misma propiedad que usé para pasar de aquí para acá, pero ahora aplicada a x y al número natural y más z. Entonces aquí voy a tener que esto es igual al sucesor de x más, entre paréntesis, y más z. Pero pero z es un elemento de k. Entonces z sí cumple la asociatividad. Y como cumple la asociatividad, esto que está aquí adentro lo puedo asociar como x más y a lo que me dé le sumo z. Y nuevamente uso la propiedad 2 de la suma. Y eso es de que siempre que tengo el sucesor de la suma de dos números, pues eso va a ser el primer número más el sucesor del segundo. Entonces aquí yo tengo estos dos números, x más y z, y estoy tomando su sucesor. Entonces eso va a ser x más y, así asociado, más el sucesor de z. Y de esta forma, pues estamos probando que el sucesor de z, o sea el z estrella, también cumple la asociatividad. Y bueno, por el axioma de inducción, el conjunto K mayúscula pues tiene que ser igual al conjunto de los números naturales. Y como x y y fueron arbitrarios, pues concluimos el resultado que queríamos probar. O obtenemos el resultado que queríamos probar. También tenemos conmutatividad con la suma. Eso significa que cuando yo tenga dos números naturales, pues x más y va a ser igual a y más x. Para demostrarlo, pues nuevamente vamos a hacer uso del axioma de inducción. Entonces voy a tomar un x en los naturales, que ese va a estar fijo, pero va a ser arbitrario. Y vamos a definir el conjunto de los números naturales y, que cumplen que x más y es igual a y más x. Bueno, entonces como siempre, ya el caminito lo sabemos, lo primero que vamos a hacer es demostrar que el 1 va a ser un elemento de K. Entonces en la demostración de la existencia de la suma, pues vimos que la forma de definir la suma del 1 con cualquier número natural, pues era de esta manera. 1 más x era igual al sucesor de lo que ponga aquí. En este caso, como estoy poniendo x, pues aquí vamos a obtener el sucesor de x. Y por las propiedades de la suma, la propiedad 1 me dice que el x más 1, pues eso debe de ser x estrella. Entonces lo que tenemos aquí es que x más 1 pues es igual a x estrella, pero el x estrella también es igual a 1 más x, por la forma en que definimos la suma cuando tenemos a 1 aquí. Y como x más 1 es igual a 1 más x, pues entonces el 1 debe ser un elemento de K. ¿Sale? El 1 debe ser un elemento de K, porque cumple precisamente esta propiedad. Muy bien. Ahora, pues como siempre, vamos a ver la segunda parte de la inducción. Y para eso, pues vamos a suponer que y es un elemento de K, es decir, que se cumple que x más y es igual a y más x. Y pues queremos demostrar que el y estrella también va a ser un elemento de K. Entonces, notemos que x más y estrella
por la propiedad 1 de la suma, pues eso va a ser el sucesor de x más y. Y como y es un elemento de k, pues sabemos que x más y es lo mismo que y más x. Y entonces aquí podemos cambiar x más y por y más x y estamos probando o estamos obteniendo que el x más el sucesor de y, pues es el sucesor de y más x. Pero del teorema donde definimos la suma, donde probamos que existía la suma, pues ahí definimos que la suma para el sucesor de un número, pues iba a ser de esta forma: y estrella más x, eso iba a ser igual a y más al sucesor de y más x. Cuando definimos en el proceso inductivo lo que íbamos a entender por la suma del sucesor, pues lo definimos de esta forma, que el sucesor de y más x, pues iba a ser el sucesor de y más x. ¿Sale? Entonces, si a partir de esto o partiendo de esto, pues tenemos que x más y estrella es igual a y estrella más x, porque si ustedes se dan cuenta, pues aquí tengo el sucesor de y más x y aquí tengo el sucesor de y más x. Entonces, y estrella más x, pues es igual a x más y estrella. Y por lo tanto, estamos probando que el y estrella también conmuta con la x, y esto lo que me dice es que el sucesor de y es un elemento de k. Entonces, siempre que tengamos que y está en k, su sucesor va a ser un elemento de k. Y por lo tanto, por el axioma de inducción, el k debe de ser todos los números naturales y la conmutatividad de la suma se vale. Bueno, el siguiente teorema que vamos a probar es que dados dos números naturales, la suma de x y y siempre va a ser distinto de y. Entonces, para esto, nuevamente, inducción. El axioma de inducción lo vamos a estar usando siempre que podamos, o en la gran mayoría de los casos. Entonces, esa va a ser nuestra herramienta principal. Vamos a fijar un número natural x, y ese pues va a ser arbitrario, y vamos a definir el conjunto k como el conjunto de los números naturales y que satisfacen que x más y es distinto de y. Entonces, de entrada, lo primero que vamos a hacer para poder usar inducción, pues es demostrar que el 1 es un elemento de k. Y eso sí pasa. ¿Por qué? Pues porque x más 1 es por definición o por las propiedades de la suma, eso va a ser x estrella, es el sucesor de x. Y el axioma 3 me dice que para ningún número natural, el sucesor va a ser igual a 1. ¿Sale? Entonces, el sucesor de x va a ser distinto de 1, usando el axioma 3. Y esto pues me está diciendo que el 1 es un elemento de k mayúscula. ¿Sale? Porque cumple que x más 1 pues es distinto de 1. Muy bien. Ahora pues vamos a demostrar que si tenemos un y en k, entonces el sucesor de y también va a ser un elemento de k. Entonces veamos. Como y está en k, lo que tenemos es que x más y va a ser distinto de y. ¿Vale? Entonces, si hacemos x más y estrella, x más el sucesor de y, pues por la propiedad 2 de la suma, eso va a ser el sucesor de x más y. Y bueno, el sucesor de x más y va a ser distinto del sucesor de y, porque x más y es distinto de y, y ya probamos un teorema que me dice que si yo tengo dos números naturales distintos, entonces sus sucesores son distintos. Fue el primer teorema que probamos. Y por lo tanto, el y estrella
es un elemento de K. Estamos probando que el sucesor de Y es un elemento de K y en consecuencia por el axioma de inducción, pues el conjunto K debe de ser igual a todos los números naturales y entonces esta propiedad de que X más Y es distinto de Y, pues se vale para cualquier Y en los naturales y como el X era arbitrario, pues también se vale para todo X. De esta forma hemos probado este teorema. Bueno, ya como ejercicios, para que ustedes los intenten en casa, quedan estos tres problemitas. El primero, pues hay que probar que si Y es distinto de Z, entonces X más Y es distinto de X más Z. El segundo va a ser muy importante para cuando veamos el orden en los naturales. Y pues hay que probar que siempre que yo tengo dos números naturales, exactamente uno de estos enunciados se cumple. Es decir, que el X es igual a Y, o que existe un único U en los naturales, tal que el X es igual a Y más U, o bien que puedo encontrar un B en los naturales, tal que el Y es igual a X más B. Y el tercer problema, pues tal vez lo podamos llamar ley de la cancelación, o ya han visto cosas parecidas y siempre les llaman ley de la cancelación. Y pues sí, efectivamente es la ley de la cancelación en los números naturales. Si m más p es igual a n más p, lo que tienen que demostrar es que el m es igual a n. Muy bien, entonces espero que hayan entendido. Si hay alguna pregunta o algo, pues contáctenme y tratamos de aclarar sus dudas. Cuídense mucho. Adiós.